Esta semana la velocidad de los temas que se están sucediendo van aplazando a algunos y desplazando a otros. Por un lado está la manifestación de este grupo nacional llamado Frena, que había venido teniendo manifestaciones esporádicas focalizadas en algunas partes del país en contra de López Obrador, de forma muy rápida, como rápido ha sido el deterioro de este gobierno, que como todos vemos derrochó de manera por demás sorprendente el bono democrático con el que llegó al poder y la enorme fuerza con la que arribó a la presidencia, pues también Frena ha crecido en el país y ahora da una demostración de fuerza, no nada más numérica, sino también de carácter, de fortaleza de propósitos. Frena decidió y anunció manifestarse y plantarse en la plancha del Zócalo de la capital, frente al palacio donde vive el presidente, que vive como sultán, para exigir su renuncia al cargo por no estar de acuerdo, pues, con la forma y los resultados de su gestión de gobierno. El caso es que de quien menos se pudiera haber esperado la represión por esta manifestación de libertades democráticas, pues se exhibió. López Obrador prohibió, obstaculizó y bloqueó la llegada al Zócalo, argumentando puras ridiculeces y pretextando cosas que si en su época, cuando él tomó por varios meses Paseo de la Reforma y las múltiples veces que tomó el Zócalo o bloqueó pozos petroleros o cerró carreteras le hubieran aplicado, pues yo creo que todavía estaría preso compurgando la acumulación de las penas por los delitos cometidos con esas manifestaciones. Además, a través de grupos de fanáticos o hooligans López Obradoristas, llamados también chairos, han sido objeto de presiones, amenazas, hostigamientos, insultos y ataques, pero para lo único que ha servido esto es para que Frena se mantenga firme en su propósito y creo yo con amplias simpatías en no pocos habitantes del país. Frena además venció el cerco informativo y el silencio de los medios a través precisamente de redes sociales y se mantiene ya en los espacios de información del país y del mundo y ya son objeto incluso de atención en las mañaneras del presidente. El otro tema son los conflictos políticos que se mantienen y se incrementan cada día en el país. Lo mismo el problema de las presas y el agua en Chihuahua, que el enfrentamiento por el reparto de los recursos fiscales con las entidades federativas, por lo menos con 10 de ellas, lo que ocasionó, entre otras cosas, la disolución de la CONAGO. El problema también de la manifestación de las mujeres en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus réplicas en 10 estados del país. Las manifestaciones de maestros en Michoacán y en Oaxaca, de los papás de los niños con cáncer, del enfrentamiento con los intelectuales, con los comunicadores, con los científicos del país, quienes en un sollenco desplegado reclamaron la falta de libertad de expresión y las presiones y armadas campañas de difamación de la que son objeto diariamente desde el púlpito mañanero de López Obrador. Se ha radicalizado el enfrentamiento con los medios de comunicación y como comunicadores como Reforma, Universal, Loret, Broso, Gómez Leiva, Pascal Beltrán, Sarmiento y muchos más. Y por si le faltara fuego a la lumbre, hoy todavía el presidente anuncia que quienes tienen asignadas tareas políticos electorales tienen que dejar el gobierno federal a más tardar el fin del próximo mes, lo que podría volverse una franca violación a la ley electoral, ya que podría considerarse esta decisión como actos anticipados de campaña en quienes decidan dejar sus cargos y ponerse a caminar, como vulgarmente se dice. Acelera los tiempos porque le mete presión y le marca agenda a los gobernadores de su partido, que seguramente anunciarán lo mismo y desatarán los pleitos internos dentro del gobierno por ocupar las posiciones vacantes. Le meterá presión a los demás partidos políticos en sus definiciones y seguramente paralizará más aún el gobierno, quien se verá forzado a realizar cambios de funcionarios, ajustes de colaboradores y nuevamente empezar la curva de aprendizaje de las tareas de gobierno y todo se parará otra vez. Es decir, entre conflictos, renuncias y campañas electorales del gobierno se van a ir 3 años, medio sexenio perdido y en franco retroceso para el país. Para cerrar con broche de oro, pues nos dan la noticia, fíjense nada más que siempre la corrupción ni se ha terminado ni se ha acabado. Al contrario, la pus sigue brotando en las más altas esferas gubernamentales. Ahora en el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esa dependencia del gobierno ideológica y demagógica creada por López Obrador, que en su efímera existencia ha tenido ya 2 directores que han renunciado, que además, como en el caso del último, exhiben la pobredumbre dentro del gobierno.
quien hasta este mes lo dirige, afirma en entrevista con Proceso que no se va por fatiga, como dijo el presidente, ni que se va porque no haya querido combatir y limpiar la corrupción, sino al contrario. Jaime Cárdenas, que así se llama, denuncia que se han robado lo robado, o más bien se han robado lo recuperado, y se trata de gentes de este gobierno, no de los anteriores, sino que son totalmente robos realizados en esta gestión de la 4T. Denuncia Jaime la persistente indicación del presidente de que se hagan sus caprichos y lo que sus tremendas y presidenciales neuronas se le hinchen, a pesar de que la ley y la transparencia y la legalidad indiquen todo lo contrario, dramático y escandaloso. O sea, el presidente lo acusa de que renuncia por flojo, como el otro Jaimito, ¿no? El cartero del Chavo, porque quiso evitar la fatiga, según López Obrador, y Jaime le contesta que no, que lo que quiso evitar y el presidente no toleró fue limpiar la corrupción que impera dentro del equipo del propio presidente. Para terminar, solo mencionaré dos cosas más. Como ya sabemos, como ya se había dicho, como ya se había advertido y todos lo saben, la refinería se inundó y se va a inundar y se seguirá inundando porque está construida en un popal, en un bajo, en un vaso regulador. No es cierto que fueron encharcamientos, se inundó y se inundó grueso. Con decirles que ya la gente dice que ahí no se calcula el tamaño por metros cuadrados, sino por metros cúbicos, que no es una zona baja, sino zona profunda, y que además significará un enorme impacto ambiental, social, ideológico y económico, como también se había advertido hasta el cansancio, y los empleos ni sus luces, y la derrama económica ni sus luces. Y por último, el regreso a clases anunciado en Campeche y Chiapas. Apenas la semana pasada comentábamos que el regreso a clases era el tema más preocupante de la nueva normalidad, por lo que en cuanto a movilidad se refiere, y que debíamos de exigir, de pedir a las autoridades un plan congruente, una estrategia pensada sobre este tema. Me parece, después de escuchar al secretario de Educación, sus argumentos y logística anunciada, que es una decisión precipitada, no medida correctamente y sobre todo muy delicada, porque va a desencadenar seguramente una escalada de contagios y nuevamente de enfermos que requerirán hospitalización en breve. Pero además nos pone a los padres de familia ante la difícil decisión de no mandar de regreso a nuestros hijos a clases, aunque pierdan el año escolar. No ha sido pues una semana de buenas noticias, esperamos que por lo menos los más sigamos cuidándonos. Soy Manuel Andrade, hasta la próxima.